Bienvenidos, soy Ángel Puertas, escuchen esto. Y bueno, luego pues con el tiempo no nos acostumbramos, pero convivimos con esos ruidos. Los llantos son los que más impresionaban, quizá. Sí, hemos probado agua bendita, sal, muchos remedios, como quien dice, y nada de eso ha funcionado, ni siquiera se ha calmado la cosa. Y sobre todo llama la atención el testimonio que él me comenta de uno de los policías que asegura ver la figura de un hombre que está fumando y que de pronto desaparece. ¿Eso la policía directamente interroga o son ellos protagonistas directamente también? Sí, es uno de los policías. Uno de los policías confirma esto. Sí. Y aquí estamos una vez más con una nueva recopilación de los mejores momentos de Milenio 3 y nos vamos concretamente al 28 de junio de 2009. En su primera hora emitían esto que van a escuchar. Juan G. Vallejo acudía a un lugar a hacer una investigación y ese lugar le dejó marcado para siempre. Bueno, yo espero que tenemos a todo el equipo técnico. No es fácil hacer este programa, tenemos que advertirlo también. Nuestras disculpas de antemano por si hay algún. Iremos además corrigiendo en cada momento, ¿eh? El sonido no es fácil en un lugar tan inmenso con 4.000 amigos. Pero empezamos con Lorca. Juanje, ¿cuál es esta historia? ¿Cómo empieza? Pues nada, pues fue muy sencillo. En aquellos tiempos en los que tú y yo ya nos conocíamos y que yo me dedicaba ya a investigar fenómenos extraños y publicábamos artículos junto al de ya desaparecido Fernando Jiménez del Oso. Pues bueno, pues en una de las ocasiones que yo paseaba por allí mi perro, un perro que tenía, me pongo a hablar con uno de los guardias jurados que custodia la huerta de San Vicente por la noche, ya que en ella hay gran cantidad de obras de arte, entre algunas, por ejemplo, si me lo recuerdo, de Salvador Dalí. Y entonces me comenta que bueno, pues que él y otros guardias jurados escuchan por las noches ruidos extraños, como unos pasos que van por las escaleras, unos golpes que de vez en cuando aporrean el piano sin ningún tipo de sentido, que las puertas algunas veces de alguna alacena de repente aparecían abiertas cuando estaban cerradas, como si parece que la cocina quisiera revivir por la noche. Y bueno, pues yo ante aquello y ante mi insistencia, pues pude pasar 2 noches sin permiso alguno, que eso fue una de las cosas que hizo que luego se sellaran bocas, sin permiso alguno, por supuesto, por parte de todo lo que es la organización y la familia de Federico García Lorca. Pasé 2 noches investigando in situ con otros guardias jurados y otra gente que había de una antigua sociedad de investigaciones de parapsicología que había en Granada, que era Better House. Estuve allí 2 noches investigando. Entonces, pues bueno, tú sabes que no sé cuántos casos de poltergeist he investigado en mi vida, en cuántas casas he estado, 100, 200, ni lo sé. Pero la única vez en mi vida en la que yo he visto un objeto moverse solo, y me da igual que opinen lo que opinen, luego enseñaremos un documento firmado por otra persona donde también atestigua lo que yo vi, porque no estaba yo solo. Pues bueno, pues es tan sencillo como que la primera noche que llegamos allí, pues voy con gente de la sociedad esta de parapsicología que te comentaba. El guardia jurado se estaba jugando el puesto de trabajo, nunca tampoco pensó que iba a tener esta repercusión mediática el hecho. Vamos caminando de un sitio a otro de la casa y lo primero que nos extraña es que una brújula que yo llevo, hay 2 lugares de la casa Museo de García Lorca, que cualquiera que vaya los puede ver, que es entrando a la izquierda hay un piano, pues bueno, pues cerca del piano la brújula de repente se volvía loca, sin un tipo de explicación aparente, y otro lugar en la derecha en la cocina. Aquello nos extrañó. Pusimos grabadoras a ver si obteníamos psicofonía, no obtuvimos voz psicofónica alguna. Sigue la noche, sigue aquella maravillosa, densa y oscura noche, y de repente, una de las veces que estamos andando, se oye un chasquido fuerte y bueno, nos vamos por la casa y era una puerta de la alacena de la cocina que estaba abierta pero con el pestillo echado, como si alguien hubiera movido la llave. Aquello realmente nos impactó, nos pusimos incluso un poco nerviosos, seguimos caminando, pero en uno de los paseos estamos en la parte de arriba donde estaba y donde está el dormitorio de Federico García Lorca, donde él se ponía a escribir sus poesías en verano. Estábamos por allí, escuchamos un ruido extraño abajo como de unos pasos, vamos inmediatamente, bajamos la escalera y vemos la mecedora que hay en la entrada a la derecha moviéndose lentamente, así como muevo mi mano ahora mismo, como si algo invisible estuviera sentado en ella.
El guardia jurado se puso histérico, cogió la mecedora, la paró. Yo lo primero que dije, digo, relájate, vamos a tranquilizarnos, eso se estaba moviendo. ¿Es posible que una corriente de aire, algo, mueva la mecedora? Me dijo, no, es imposible, toda la casa está sellada mediante un sistema de seguridad que hay, que son unos imanes que tienen las ventanas y las puertas, porque la temperatura tiene que ser constante por las obras de arte que tenemos aquí. Es imposible que ningún tipo de corriente de aire haya movido esta mecedora. Pues bueno, aquel ser invisible, que luego algunos dijeron que era Lorca, otros, yo no vi a nadie, ni a Lorca ni a nadie, pero aquella mecedora se mecía y se movía sola, lo he dicho 1000 veces y lo volveré a decir porque lo vi, y otras personas, luego si los compañeros pueden poner el documento de la antigua Sociedad de Parapsicología que estuvo allí conmigo investigando aquella noche in situ, para que la gente lo vea y que no es una invención mía ni mucho menos, pues reflejó aquel hecho. Cuando yo conté esta historia años más tarde, la noche esta fue el 21 de junio del año 1996. Cuando yo un par de años más tarde cuento toda esta historia, bueno, pues salí en todos los telediarios, en Telecinco, en Antena 3, en todos los lados, y hubo alguna gente, bueno, pues que se enfadó en esta ciudad como diciendo, Dios mío, he tocado al gran icono. Yo no quise ni tocar a Lorca ni a nadie. Y además hay una cosa muy importante, la prensa habló de eso, pero nadie hablaba de que tuviera nada que ver con, evidentemente, Federico García Lorca, sino unos acontecimientos extraños en una casa. Efectivamente. Entonces yo simplemente conté y contaré hasta el día que me muera lo que viví, y fue en ese escenario maravilloso que es la Huerta de San Vicente, que no significa que Lorca, su espíritu se pasee por allí, claro, ni mucho menos. Ahora, que suceden fenómenos extraños, doy fe porque los vi, los viví, y entrevisté a otra gente que los había vivido y los había visto. De eso no me cabe ninguna duda. Ante todo, agradecimiento, José Luis Ramírez, a ti y a todo el equipo de la cadena SER que han hecho posible esto, que esto demuestra que la radio sigue más viva que nunca, ¿eh? Buenas noches, amigo. Buenas noches. Después de 75 años seguimos como el primer día, trabajando. 75 años, se dice pronto, 75 años de radio, que quizá podríamos sumar 4 o 5 más de experimentos radiofónicos también. Te agradezco mucho todo el esfuerzo por traernos aquí y por estar esta noche. Ayer, en una cena memorable, me contabas algunas cosas que, bueno, entran dentro de la leyenda, pero cuántas leyendas, y lo vamos a ver con César, luego tienen, hasta por sorpresa, una base absolutamente real, ¿no? Zonas de Granada, que estoy seguro que muchos conocéis, evidentemente, y que algunos dirán, caramba, pues la idea de este programa siempre es que volváis igual a pasar por sitios donde siempre pasabais y los miréis con otros ojos, ¿no? Ahí hay un personaje curioso, ahí hubo una historia, ahí ocurrió algo. Y me hablabas de una zona concreta de Granada que tiene su misterio, tiene su leyenda bonita y sobrecogedora, ¿no? Imagino que te refieres a la leyenda del borrego de la Cuesta de los Chinos, ¿no? Bueno, no lo sé, yo no soy un experto en esto, ni soy un investigador en modo alguno. Sencilla y llanamente a mí me contaron una historia en un momento determinado, un amigo común de César y mío, Manolo Con, hace mucho tiempo, en el que, tomándonos una cerveza en la parte alta de la Alhambra, en la zona de la Mimbre, pues empezó a anochecer. Teníamos que ir después a la carrera de Darro, que está justo debajo, y yo propuse bajar andando por la Cuesta de los Chinos. Yo soy granadino de nacimiento y desconocía absolutamente el hecho de que por allí no se debía bajar una vez anochecido. Parece ser que en el primer tercio del siglo XX, pues allí aparecieron una serie de personas prácticamente descuartizadas, y eso, pues yo creo que ha alimentado mucho una leyenda que debe tener como base probablemente el que aquella cuesta era el acceso de los muertos al cementerio. La cuesta va desde la Mimbre al Paseo de los Tristes, y como cualquier granadino sabe, el Paseo de los Tristes se llama así porque era la zona donde se despedía el duelo y donde las plañideras ejercían sus labores de lloro y de cánticos, ¿no? A partir de ahí, pues prácticamente el féretro o la persona envuelta en lonas la subían hacia el cementerio, porque entonces y ahora la Alhambra no permite que pasen cadáveres por su centro.
estaban entonces esos accesos y después a través del barranco del Abogado se hicieron otros que todavía se llaman Camino Nuevo del cementerio. Yo creo que esa es la base, de alguna manera, de que ahí efectivamente se produzca algo. ¿Qué es? Evidentemente yo no lo conozco, pero cualquier granadino de una edad media alta te dirá que más vale evitar la zona en determinadas horas. Es curioso porque eso es antropología en vivo, ¿no? Porque quiere decir que sea un fenómeno u otro, pero que hay lugares marcados evidentemente por una tradición. Recuerdo en Cazorla, ¿verdad? Sí. Unas zonas de la Sierra de Cazorla donde, claro, la gente veía la carreta de los muertos, la carreta que llevaba a los muertos, y lo convirtió en lugar evidentemente no agradable. Pero creo que es que además, César, no vives muy lejos de allí, ¿no? Bueno, ahora no vivo muy lejos, vivo al lado. Y además he nacido allí en el Paso de los Tristes. ¿Has nacido ahí? Yo he nacido ahí, he jugado en mi sitio de juego, ha sido siempre el Paso de los Tristes, el Rey Chico, la Cuesta de los Chinos, ha sido mi lugar natural de estar. Y ahora por fortuna vivo muy cerca de la Alhambra también, pero en la colina del Relejo. Y es cierto que hay lugares en esta ciudad muy marcados, hablamos de una ciudad muy especial, todos conocéis su historia, donde, cuidado, la magia en todos los aspectos, a un lado y al otro, ha tenido su fuerza, donde la Inquisición también combatió duramente muchas cosas, a veces a sangre y fuego, y donde la crónica negra, lo vamos a ver, tiene un factor muy potente, muy especial. Pero estas leyendas se cuentan. ¿Se supo algo al final de esos cadáveres que aparecieron de forma extraña, o al final eso se pierde en el marasmo de datos? Lo que ha apuntado José Luis Ramírez Domenech, la aparición del borrego, está relacionada también con, yo creo que la misma leyenda urbana, la misma tradición histórica, que es la famosa leyenda de siete suelos, o del caballo decapitado, o el perro lanugo que aparecía. Y tiene una base histórica. En el año 1595 se produce un parricidio. Diego Ponce de León, alcaide mayor de Alhambra, asesina a su mujer y a sus 3 hijos, los degolla, los descuartiza, los decapita, y finalmente, mutilados totalmente y desmembrados, los arroja a la barbacana de Siete Suelos. A partir de ese momento se produce, bueno, ya hasta el momento, a partir de ahí, se produce la aparición de la leyenda, pero que tiene una base real. Es decir, cuando se produce el descubrimiento de los cadáveres, a los que posiblemente son los mismos que aludía José Luis, descuartizados y desmembrados, ya la leyenda urbana se extiende, y a partir del año 1599, que es cuando se produce la decapitación o degollamiento, que es la pena que se le condena a Diego Ponce de León, empieza a recorrer por la ciudad, que en la zona de las Ventillas, que como se conoce esta zona de Granada, pues aparece un caballo de gran tamaño decapitado, acompañado de un perro que se corresponde con el caballo y el perro de Diego Ponce de León. Claro, pero esto es curiosísimo, y yo creo que de esto hay que aprender, ¿no? Porque igual luego tenemos alguna sorpresa. Juanje, que conoce aquí evidentemente a mucha gente, una chica periodista con la que hemos estado hablando, amiga, que nos contaba, Rosa, a modo de leyenda, ¿no? Historias que ocurren y miedos que se transmiten de generación en generación, como ha ocurrido con muchos personajes. Ten cuidado, por ahí ocurrió esto, que ocurrió lo otro, y luego uno indaga en archivos y en documentos y resulta que hay una realidad rotunda. Y mira, por ejemplo, hoy un taxista en Granada nos contaba que se había quedado muy impactado, y el programa fue, Carmen, ¿hace cuánto? 6 años, el de la Diputación de Granada. 6 años ya. 6 años por lo menos, ¿no? Pero claro, era un clásico, pasaron muchas cosas. ¿Cómo podríamos contar esto más o menos brevemente y saber qué puede haber de verdad o no? Más o menos así. En el año de 1986, por vez primera en este país quizá, un equipo de investigación, vamos a llamarla parapsicológica, pongamos comillas porque todo esto es muy delicado, pero sí un grupo donde hay médicos, donde hay algún abogado, donde hay personas de cierto prestigio que tienen la afición por la parapsicología y que empiezan a decirles que el lugar exacto, Juanje, es lo que hizo en las oficinas del catastro, ¿no? Sí, en la calle Mesones. En la calle Mesones. Mesones de Granada, efectivamente. Que están ocurriendo cosas y que los funcionarios dicen han visto una serie de visiones, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y de inmediato, y es lo que están viendo muchos, los 4.000 amigos aquí en Granada, los periódicos empiezan a hablar de fenómenos de difícil explicación. Y esto, claro, tiene un impacto en la ciudad, y ocurrirá algo que luego contaremos, que a mí me parece, a nivel periodístico, asombroso. Como mucha gente identifica o cree identificar al personaje causante de estos fenómenos por un dibujo, por un retrato robot que publica el Diario Diario en este caso. Siempre es cuando alguien hace obras, cuando alguien remueve los cimientos, el suelo, siempre acaban ocurriendo este tipo de cosas en lugares
marcados por la historia. No hablo de cualquier lugar, sino lugares que han sido marcados por algún tipo de acontecimiento trágico o lo que sea. Pero vamos al principio. José Luis, me contabas, que a mí me lo contabas como se está demostrando muy bien, igual que César, me contabas una historia curiosa, y es que ese lugar, ya no hablemos de los fenómenos, vamos al lugar. Como tantas veces pasa, hay como dos leyes. Una, que cuando ocurren cosas raras, o se cuenta que pasan cosas raras, es con rehabilitaciones. Con obras. Siempre que se remueven lo que son los cimientos, o siempre que hay arreglos, sobre todo en edificios antiguos que ya han tenido su historia, nos pasaba, si recuerdas, en muchas ciudades que hemos estado, como Málaga, una iglesia que habían removido los cimientos y de nuevo ocurrían cosas extrañas. Pues en este caso también pasó justamente cuando estaban haciendo esas rehabilitaciones que nos contará José Luis. Todo empieza con un lugar que, bueno, no fue tocado por la buena suerte, desde luego. Empezaríamos con una iglesia, José Luis, si no me equivoco, y ahora vamos contando, César, si os parece, la historia. ¿Qué opináis, qué pensáis? La iglesia de la Magdalena. Sí, efectivamente, el mismo sitio donde hoy está el edificio del Catastro, han pasado ya 3 edificios por él, pues existía la iglesia de la Magdalena. La iglesia de la Magdalena se dejó a culto, pues no sé, César seguro que lo sabe con fecha concreta, pero yo creo que en torno a principios del siglo XX. Allí se hacen unos almacenes de ropa que se llaman almacenes La Magdalena como tal, que deben estar funcionando hasta en torno a principio de los 60, 56, 58, más o menos por ahí. Yo lo recuerdo de muy muy niño, y entonces, bueno, tú entrabas realmente pues en una iglesia donde existían todavía restos de sus retablos. Habían mantenido el retablo dentro prácticamente. Sí, en buena medida estaba el retablo principal, y después en los laterales, en los sitios de los retablos de laterales, pues yo creo que parte de los retablos se habían utilizado como de alguna manera baldas para almacenar las telas que había. En aquel tiempo yo no recuerdo haber oído ninguna manifestación extraña mientras el templo estuvo aún siendo utilizado de otra manera, pero con un cierto respeto a los osarios que existían abajo. ¿Qué pasa? Que bueno, a principios de los 60 pues llega la firma internacional Woolworth y decide tirar el edificio y realizar un nuevo edificio en Granada, el primero que se realiza como gran almacén, en el sentido Déjame que paremos ahí, José Luis. Esta es la historia, ¿no? Iglesia, almacenes La Magdalena singulares por la disposición, la mezcla, y después Woolworth. Pero yo había oído, y quizás César o Juanje me podéis sacar de dudas, Juanje, que había oído la historia ya de un suicidio que no sé si es real o no en los últimos dueños de ese lugar, o se publicó por lo menos. No se sabe. No, yo sí sé el dato. El dato es que hay 2 suicidios extraños entre la gente que hace las obras para hacer Woolworth, de los albañiles. Vale. Albañiles. Y todo esto comienza, empieza este gran caso es porque llega a haber tal psicosis entre los empleados del edificio de Diputación que se hace insostenible seguir trabajando allí. La primera persona que se queja se llama Concha Castilla Fernández, que comenta que como muchas compañeras suyas, incluso ella misma, pues en algunos determinados lugares y pasillos sentían que de repente como pequeños tirones de pelo. El hecho de que los guardias jurados todos se quejaban de los ruidos, algunos ya empezaban a negarse a ir a hacer la guardia porque se escuchaban muchísimos ruidos, las máquinas de escribir la golpeaban, y bueno, pues hasta ahí ya el ambiente de psicosis era muy importante. Bien, Juanje, pero eso es cuando ya tenemos la última fase, ¿no? Cuando ya es Diputación. Estamos hablando de 20 años después, 20 y tantos años después, que es lo que está Woolworth funcionando. ¿Y tú, César, recuerdas también, como José Luis, los antiguos almacenes? Yo soy un poco más joven que José Luis, pero yo sí recuerdo los almacenes. Bueno, y tú te acordarás perfectamente, ¿no? Es como José Luis ha descrito, entraba en una iglesia, había una galería arriba, que era la parte que incluso algún coro alrededor, y bueno, era una iglesia donde se vendían, sobre todo yo recuerdo, telas por pieza. La iglesia de la Magdalena, la fecha con exactitud no recuerdo en este momento cuándo dejó de estar sacralizada, pero realmente se desacralizó como consecuencia de la apertura de la alineación de la calle Mesones, finales del siglo XIX, 1899.
Y es verdad que parece que se produjo la clausura de la iglesia como consecuencia de algún suceso que se ha producido en templos sagrados, concretamente el fallecimiento, parece ser, para ahorcamiento de un sacerdote. Eso es lo que yo he oído, César, y yo había equivocado los datos, había sido yo. Un ahorcamiento, al parecer, en la iglesia, y luego algunas muertes de albañiles que están transformando esos antiguos almacenes en Walworth. Por cierto, José Luis, cuando esa cadena internacional llega a Granada, la expectación es brutal. Hablamos de principios de los 70 y todo el mundo se concentra ahí, más o menos, ¿no? Sí, claro, era... Hombre... Tenían que haber mecánicas. Claro, iba a eso. Existían en Granada unas escaleras mecánicas en Vázquez de la Plaza del Lino, que son las primeras que se instalan en Granada y que es un acontecimiento tremendo, unas escaleras que no tienes que subir, que se mueven solas, ¿no? Pero ya eso era solo de subida. Cuando llega Walworth ya hay escaleras de subida y de bajada, ¿no? Y entonces, en una ciudad a finales de los 60, cuando abre Walworth, eso era un acontecimiento tremendo. Eso se veía en Madrid o en Barcelona, pero en capitales de provincia no. Y mucho menos ese nombre tan extraño, ¿no? Para entonces, ¿no? Y sin embargo no hubo suerte, tenía todos los condimentos para funcionar y algo pasa y empieza la leyenda, ¿no? De que ese sitio da malfari, vamos, sí, que no... Yo no sé, porque entonces tampoco se hablaba tanto. Ya empezó a hablarse de fenómenos extraños en Walworth, ¿no? Pero no se hablaba tanto, probablemente porque era una empresa privada y se mantendría más en silencio el tema. Cuando entra la Diputación, primero la Diputación hace unas obras en subterráneo bastante grandes. Hace el salón de actos en zona de semisubterráneo. Están excavando y están reformando, claro, un suelo sagrado anterior, ¿no? Exacto, al menos un suelo donde había habido un osario, parece que bastante grande además, ¿no? Y que es precisamente en ese momento cuando se produce el mayor movimiento de restos óseos, ¿no? Y entonces empiezan los testimonios. Ya empiezan los testimonios raros. Ahí empiezan ya las bandejitas que se mueven, los ficheros que se abren y se cierran, ese tema de gente que nota que le tocan algo por la espalda, en fin, temas de esto, que yo creo que es uno de los motivos, entre otros evidentemente, pero uno de los motivos por los cuales la Diputación decide salir de ahí. Parece que hay algún mensaje interesante, Carmen, o algún detalle que estabais comentando ahí. Sí, lo primero que dice que las obras que se han hecho ahora en el catastro han incluido numerosas ventanas por el miedo de sus trabajadores, y nos lo dice alguien que además está aquí en la sala. Claro, eso ya es una opinión personal, imagino, sí, ¿no? Es subjetivo. A lo mejor pero trabaja. Era un edificio que tenía fama porque no tenía, era como un bloque, ¿no? No había ventanas en un principio. Sí, ese es un edificio en el que yo incluso asistí a alguna conferencia relacionada con el rugby, el que siempre he jugado aquí en Granada, y lo conocí por eso, no por otra cosa, y por el tema de los fenómenos poltergeist. El caso es que la psicosis, como tú comentabas, comienza porque no es una, sino muchísima gente la que empieza a quejarse de todos los fenómenos extraños que ocurren, como que te tocan por la espalda, los ruidos extraños, las máquinas de escribir, los archivos que pero máquinas que decían, o dijo la prensa, que escribían solas, que percutían solas. Me parecía un fenómeno que en España nunca se había visto esto. La primera persona que se queja, digamos de una forma más oficial o oficiosa y que habla con esta Sociedad de Parapsicología es Concha Castilla Fernández. Pero realmente esto llega a un momento de psicosis total cuando José María Moya, que es el jefe de mantenimiento del edificio, una noche que está allí porque tenía que hacer determinadas labores, bueno, pues sale corriendo del edificio y al día siguiente explica a su superior, que es José Luis Medina, que es el vicepresidente de la Diputación, le dice: mira, José Luis, yo estaba ayer revisando diferentes elementos del edificio y de repente, como una especie de figura chispeante, se pone encima mía y durante un par de minutos no puedo moverme. Y entonces, conforme me levanté, me fui corriendo y no pienso trabajar más aquí. Entonces, claro, ante las quejas y esta psicosis, porque obviamente José María Moya le comenta a estas otras personas, es cuando decide, que pienso que es algo único en la historia de lo que es la parapsicología en España, José Luis Medina, vicepresidente de la Diputación, llama a los integrantes del Grupo Omega y dice: por favor, venir aquí a investigar 2 o 3 noches a ver qué pasa, porque mis mejores empleados y la gente en la que confío en ellos toda la vida me dice que suceden cosas que nadie puede comprender. Fue un gran programa el de aquella noche. La verdad es que sí, pero es que se superaban día a día, se superaban semana a semana. Vamos a escuchar lo que ocurrió en la emisión en directo
del 5 de julio. O sea, nos dirigimos hacia el 5 de julio de 2009. Vamos a ver de qué se hablaba en ese momento. Ahora vamos a entrar en las entrañas de la pulpería de Humberstone, donde hay varias cámaras frigoríficas, se acumulaba la carne, el pescado, los alimentos, y aquí se cambiaban por fichas. Las personas intercambiaban estos artículos de primera necesidad por fichas, no corría el dinero. Sin embargo, muchas personas, incluidas las guías, hablan de extrañas apariciones, de presencias, como si esto estuviera todavía en una burbuja del tiempo. Vamos a comprobar, acompáñennos porque hay imágenes que no van a poder olvidar. Entramos dentro de estas primeras cámaras y vean, por ejemplo, los carteles donde perfectamente se estimulaban los fríos y las temperaturas que tenían que ser las correctas para algunos alimentos. Es curioso porque esto no ha sido restaurado, sino que lleva así desde el año 1930. Lógicamente todo aquello lo estaban grabando, estaban en el sitio, justo en el sitio, y lo estaban grabando todo, no se podía emitir en directo, simplemente hicieron un corte para luego poderlo emitir en directo. Y allí tenían una guía, una mujer que vio aquel lugar con vida todavía, antes de que fuese abandonado por todo el mundo. Ellos eran 2 personas y en la foto aparecen 3. Entonces en medio de ellas 2 hay una silueta de una persona muy alta. Muy alta. Muy alta, y nunca estuvo ahí con nosotros. ¿Y cuándo fue eso, esa foto? Eso hará unos 2 años. Y la guía casi emocionándose. A los esposos cuando se iban al trabajo y a recibirlos. Y había una señora joven, tenía 2 hijos, andaba con uno en brazo y con el otro de la mano, y ella está esperando que venga el tren, y el niño de 5 años que tenía de la mano se soltó. Entonces ella, en la desesperación para que no lo arrollara el tren, lo empuja hasta el otro lado de la línea, la guaguita se cae al piso y ella no alcanza a regresarse, a retroceder, y la arrolla ella el tren, la pasa a llevar. Durante todo el tiempo que ha venido gente de Humberstone a recordar acá para la Semana del Salitre, le hemos hecho la consulta de qué fue lo que pasó ahí, y todo el mundo decía que ahí se había suicidado una persona. Hace 3 años regresó un señor mayor, bastante mayor, y venía a dejar flores a su mamá, y era ahí. El hombre volvía aquí a dejar flores. Y como era muy mayor, apenas caminaba, lo acompañé al recorrido. Y me dice, no, si yo me interesa ir a dejar una flor a mi mamá. Entonces yo pensé en la plaza, porque aquí en la plaza se esparcieron las cenizas de una persona. Entonces, no, me dijo, la que está detrás de la iglesia. Le dije yo a la señora que se suicidó, me dijo, no, usted, dijo, se va a preocupar de contar las cosas realmente como son. Yo soy el niño que causó ese accidente. Y lo que van a escuchar a continuación es lo que se contaban entre ellas dos. Las 2 guías que iban con ellos en ese momento prácticamente ni siquiera se lo estaban contando a la cámara, ni a ninguna grabadora, ni a Iker Jiménez, ni a Carmen Porter, ni a nadie. Se lo estaban contando entre ellas 2, estaban recordando mientras iban caminando por el lugar un suceso extraño de los de verdad. Y resulta que se sintió la carrera y la risa típica de niños jugando. Entonces salgo a buscarlo y no estaban allá afuera. Se habrán ido, fui al teatro tampoco, me vengo al hotel tampoco, y resulta que todavía no habría en Humberstone, todavía no estaba nadie. Pero fue una cosa bonita. Risas de niños. Risas de niños, corriendo, sí, jugar ahí. Y estábamos con el ingeniero, ¿te acuerdas? Uno moreno, alto. Sí, don Fernando. Que llegamos un día súper temprano, y a las 8 de la mañana acá, y aquí en Humberstone a las 9 empieza a llegar recién gente. Y resulta que tenemos acá toda esta parte está súper colapsada, y hay un muro que se derrumbó completamente, entonces está peligro no pasar. Y nosotros estábamos midiendo la parte de acá, y yo siento una niñita, voz de niñita, así, y así, correr por la baldosa, y yo le digo al ingeniero, que lo encuentro el colmo, o sea, y le grito al guardia, Alejandro, le digo yo, ¿cómo dejan pasar niños a esta hora? Pues nosotros estamos trabajando, estamos aquí. Y él no estaba. Continuaba la emisión en directo, y después de escuchar el testimonio de esta mujer
Iker Jiménez siempre se ha quejado de que él nunca ha conseguido una psicofonía por él mismo, o sea, dejando él con sus manos una grabadora y que eso captase algún tipo de sonido que no fuese normal. Lo que van a escuchar a continuación es él mismo hablando de su propia psicofonía, la vez en la que él dejó una grabadora en un lugar determinado de esta zona que estamos comentando en este momento, y ocurrió algo, se grabó algo. Un hueco oscuro y una especie de pequeños pupitres donde los niños seguían la función. Voy a dejarlo aquí, voy a intentar mantener el máximo silencio y volveremos para ver la grabación. Ahora escucharéis evidentemente mis pasos saliendo, no es nada extraño, son mis pasos en esta madera de este viejo teatro. Lo dejo y volvemos después. Le comunico a Yeray, escuchéis los pasos, que estemos ahora en toda esta franja sin música para que captéis todos los sonidos. Bueno, pues hay como un grito además como muy desagradable. Solo es una vez, si queréis escuchamos varias veces. Fijaos porque yo estoy ahí dejando el minidisc. Escuchamos, Yeray. ¿Lo habéis escuchado? Sí, sí. Vamos a repetirlo, Yeray. ¿Puedes repetirlo? Además es que hay como una voz anterior. Me acuerdo no, la voz anterior soy yo, que estoy saliendo del teatro. Me acuerdo perfectamente cuando es ese momento en el que yo dejo la grabadora en medio del teatro, como decía, justo en las tablas. Tú te metes a uno de los camerinos a dejarlo. ¿Al lado derecho? Yo salgo del teatro precisamente para vigilar que nadie se acercara. Yo estaba en la puerta viendo cómo movís vosotros. Para que nadie se acercara, y allí no había absolutamente nadie. ¿Qué te ha parecido, maestro Camacho? Pues la verdad es que es impresionante. Ninguno en aquel momento... Es muy claro, yo por eso digo que tiene que ser algo natural, porque es muy claro, ¿no? Estabais solos, ninguno en aquel momento tuvo un percance, ni se cayó, ni nada que le motivase... Es como alguien que tiene un accidente, ¿no? Exactamente, ni nada que le motivase a gritar, ¿verdad? Si yo estaba en la puerta y estaba viendo cómo ibais cada uno para un lado de la parte de arriba del escenario, efectivamente, y estaba esperando yo justo en la parte de fuera para no hacer ningún tipo de ruido. Pues sí, recuerdo perfectamente. Sí, es extraño, sí. ¿Lo escuchamos otra vez, Yeray? Vamos a escucharlo. Y además con su eco, o sea, no es un grito... Bueno. Lo que acaban de escuchar no fue ninguno de ellos. Estamos hablando de un pueblo fantasma, un pueblo que está abandonado completamente, de cabo a rabo, está abandonado, allí no hay nadie. Solo están ellos, los que están investigando en ese momento. Carmen Porter e Iker Jiménez estaban en ese mismo lugar, en esa misma zona, pero Iker en una habitación y Carmen en otra. Los dos estaban dejando una grabadora en cada una de estas habitaciones. Los dos saben perfectamente que si le dan al rec y de repente pegan un grito, eso se puede confundir por un ruido que no ha hecho nadie, y resulta que sí, que lo ha hecho alguien que ha gritado o lo que sea, o que ha hablado. Lógicamente no van a hacer eso sabiendo que pueden contaminar esa grabación. Por lo tanto, le dieron al rec y, sabiendo de su profesionalidad, todos quedaron callados, en silencio. Lo único que se puede escuchar, que es producido por ellos, son los pasos de Iker. Vamos a escucharlo. Y además con su eco, o sea, no es un grito... Bueno. Pero ese día alguien más grabaría otra psicofonía. Y fue Carmen Porter. Sí, que yo la discusión que tenía con vosotros era decir, digo, no ha dicho ninguno de los otros tres gracias por todo. Además es que estaba fuera de contexto con lo que nosotros estábamos hablando, porque estábamos viendo unos carteles que había justamente a la entrada del teatro. Recuerdo eso perfectamente, que estábamos entrando y comentábamos que había unos carteles pues de películas del año 50, años 40, así y tal. Pero es que la voz es clarísima. Es justo entrando al teatro. Sí. Justo a la entrada. Le hemos repetido gracias 3 veces. Por todo. Repetida 3 veces. Escuchamos. Ahora yo no escucho gracias por todo. Yo sí lo escucho. Yo he escuchado me alegro por todo.
Yo sigo escuchando. ¿Tú qué has escuchado? ¿Tú qué has escuchado, Santi? No sé qué por todo, pero gracias no. El por todo desde luego está muy claro, pero hay una cosa que me llama la atención, que es que además es con acento chileno. O sea, es decir, no podéis ser vosotros, ese por todo es con esa musiquilla especial que tiene el acento de aquella tierra. Nos lo decían allí, Pablo Cañarte, al escuchar el guía que llevábamos, al escuchar la psicofonía, por no decir otra cosa, al escuchar la psicofonía decía, esto es acento chileno. Yo lo que tengo clarísimo ahora que la escucho con los cascos aquí bien, obviamente la única voz masculina podíamos ser Iker o yo, y no se pone ninguno de los dos. Yo llegué a pensar que era yo. Que no. Yo llegué a pensar que eras tú. Ya os dije que también, no. Claro. Que no, cuando yo decía, escuchando pero ¿qué la digo voz yo entrando en un teatro? Gracias por todo. ¿Repetimos? No sé. Sí, venga. A ver si... Ahora ya no sé lo que dice, pero es fantasmagórica, o sea, en su tono es mucho más terrible escucharla aquí con cascos. Está entre nuestras voces, A ver, ponlo otra vez, Yeray, anda, ponlo otra vez. Te alegras por y vosotros todo. dos erais los dos únicos hombres que había en aquel momento presentes, ¿no? Porque es una voz más Pablo Cañarte, pero Pablo Cañarte no estaba hablando, no dice nada ni se parece a su voz, ¿no? Y estábamos comentando Carmen Iker y yo, efectivamente, el tema de los carteles, tal, y todo eso. Y realmente no se ponían de acuerdo, no sabían, entre todos ellos, no sabían qué era lo que se estaba escuchando en esa grabación exactamente, no se sabía cuál era la frase. De hecho, seguramente usted ha pasado este vídeo hacia atrás varias veces para escucharlo bien y no ha conseguido saber qué está diciendo. Puede tener una noción, pero seguramente le cuesta bastante entender qué se dice ahí. Yo por todo sí lo oigo, pero... Todo es muy claro. Yo he entendido. Además, ahora me alegro por todo. Yo también. No hay ningún contexto ahí. O sea, imaginaos la escena. Y hay gente que estará buscando información. Es un teatro abandonado, es medio de noche. Estamos en ese pueblo del que estamos hablando y estamos entrando con bastante... O sea, uno no entra gritando ahí, desde luego. Y surge esto, pero es con mucha fuerza. Y además es una voz con ese tono y timbre tan Nos dicen que vengan por todo, sí, yo también estaba o se vengan por todos. Esto era lo que escuchaban los oyentes ese 5 de julio de 2009. Es que escuchan otras cosas que son todavía peores. ¿Qué? ¿Escucha? Mira, yo escucho vienen a por todos. Besos desde Zarza, nos dice Lourdes. Reza por todos. Más personas que nos dicen, como Sergio Chirles, yo escucho reza por todos. Yeray, vamos a darle otra vuelta a esto. Pues no lo sé, es que dice algo por todos, estamos todos de acuerdo, ¿no? Por todos. Sí. Pero rezan podría ser. Nos alegramos todos, también nos dice Iris. Las dos vocales de la E y la A de antes sí que parecen claras. Las consonantes es lo que... O sea, vengan, rezan, con una E y una A sí podría ser. ¿Tú te acuerdas lo que le pasó luego a Carlos, el informático? Sí. Cuéntanos lo que estaba afuera. Pues que él se queda fuera, entonces el teatro obviamente pues tiene una altura considerable, no sé decir ahora sí 8 o 9 metros. Sí, metros, por ahí. Pero por ahí. Ventana, sí. Entonces hay unas ventanucas arriba, conforme entras al teatro y miras el escenario, sería en la parte izquierda. Arriba hay unas ventanucas que hacían simplemente de respiradero, no tenían otra función alguna aquellas ventanucas, dando una luz puntual de forma que las obras pudieran hacerse. Entonces, pues una de las cosas que estábamos caminando, bueno, pues nos dividíamos un poco de vez en cuando, pues ya está el equipo de cámara, Carmen, Iker, el coche en el que teníamos pues agua y ciertas cosas básicas para ir por el desierto. Y hay un momento en el que yo me voy a ver a Carlos, al coche, digamos, de avituallamiento, y me dice Carlos, ¿habéis estado por el piso de arriba? Y le digo, Carlos, no hay piso de arriba. Tú entras al teatro, está el escenario, es digamos una pequeña nave o de una cierta determinada altura, pero claro, él no había entrado porque él directamente se va con el coche, con el 4x4 a la parte de atrás para que no molestáramos a algún turista o a nadie que estuviese allí, y me dice, ¿habéis estado andando por el piso de arriba? Digo, no es que más, que no existe piso de arriba, o sea, no hay forma de andar por el piso de arriba porque no lo hay. Y entonces se quedó pues como varias figuras humanas, varias sombras humanas pasando, siluetas humanas, sí, pasando de un lado a otro. Mamá, ¿no? Enseguida han empezado los mensajes porque se escucha de todo. Parece que dice algo de la función. Yo también entiendo se venga por todo. Además parece que después dice algo más. Se nota mucho que es acento chileno. Yo creo que dice reza por todos, cristiano.
Saludos. Hasta Cristiano, madre mía. O Cristiano se llama el oyente. Una cosa, hemos escuchado antes las historias de tanto la conservadora por parte de la UNESCO, que es que se dice pronto, ¿no? Catalina, de La voz de la niña, que decía como jugando a las baldositas, ¿no? Los juegos de calle antiguos. Y hemos escuchado a Georgina hablando de lo mismo con unos niños, con una niña. Pero no se quedó ahí ese día, sino que grabaron más cosas. Vamos a escuchar otra de las grabaciones que hicieron en ese día, en ese lugar. Es el momento en que se graba esta voz, es cuando estamos ya en el escenario haciendo ese corte de voz que no hemos podido emitir, que era el programa Milenio 3. Estábamos como retransmitiendo ante un público ficticio Milenio 3 desde precisamente ese teatro. Hay un momento en el que estamos diciendo, hablando entre nosotros, cómo es este teatro, describiéndolo, las butacas, y se para la voz, nos callamos todos y entra una voz que dice mamá. A ver cómo lo vamos a escuchar. Me acuerdo cómo lo escuché en el coche en aquel momento, pero vamos, yo no lo he vuelto a escuchar. A ver cómo se escuchará por los cascos y a ver cómo lo escucha el público. Mamá, entonces, ¿seguro? Yo creo que sí. Vamos a ver. Esta sí que es terrible. Mamá. Sí, pero con un acento de niña terrible, perdida. Pero muy agudo, ¿no? Pero terrible. ¿Puede ser algún sonido de No. algún...? Muy desapacible. No, te digo por qué no. Porque yo dejo la grabadora en una silla que hay detrás del escenario donde no había ruidos. Es una zona donde no había ventanas, donde no podía rozar precisamente la cortina. Lo dejo ahí apuesta para que no se meta ningún ruido externo, para que solo pueda grabar nuestras voces y si acaso se cuela alguna voz extraña. Justo cuando cojo la grabadora se escucha eso. Mamá. Pero el segundo ma es como muy casi agudo, sí, es muy terrible. Muy agudo. Es muy terrible. Y ahí, vamos a por ello. Y con unas voces también ahí de fondo. Sí, pero esta es la que a mí más me desconcierta, con diferencia, porque es una voz espectral, fantasmal, o llámalo como quieras. La otra del rezan por todo, vengan por todos, o llámalo como quieras, bueno, digamos que puede ser inquietante, pero esta sí que parece de otro mundo. Además es que parece que se acerca el micrófono de la grabadora. Sí. Sí, es que está en primer plano. Como si susurrase, además, no habla, susurra. Además. Es que efectivamente es la que tiene más aspecto de psicofonía clásica, de las que hemos oído muchas veces, porque esa voz tiene una cualidad no humana, como si no hubiese intervenido cuerdas vocales, como si no hubiese intervenido un aparato propios físico. Sonidos haciendo un efecto extraño, ¿no? Yo por eso pensaba que era un sonido mecánico, o sea, un sonido de arrastrar algo. Lo ponemos por última vez, vamos allá, mamá. Y bueno, continuamos con esta ruta, vamos hacia atrás en el tiempo, de nuevo un poquito más adelante de donde estábamos, en concreto al día 2 de agosto de 2009. Vamos a escuchar un programa que hicieron en directo en el cual compartían historias y misterios con los oyentes del programa, sin más. Esto era lo que contaban ese 2 de agosto. Javi, vamos al meollo. Me hablabas de un caso. Fíjate, hace poco, Carmen, yo pensaba hacer una sección nueva, tipo de las sombras, como el cuaderno negro o algo así, no sabía cómo llamarlo, no lo tengo muy claro, pero de lugares que a mí me han impresionado. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Porque hay sitios, hablamos de la mente, que tu mente te interpreta de una forma, que igual no son exactamente así, o para el otro visitante no son exactamente así, pero para ti sí. Y yo sé que hay un sitio que era la Atalaya, que Alberto Granados y a mí nos impresionó muchísimo. Es uno de esos viejos hospitales psiquiátricos a la vera misma de Ciudad Real. Uno entraba por sus pasillos, estaban todavía, lo hemos contado en alguna ocasión, los colchones de aislamiento de algunas celdas, y había algunas pintadas, ¿no? Yo me acuerdo que había una que era algo así como aquí se muere uno, luego un niño, el dibujo solo de un niño con sangre,
y era un lugar que me impresionó. Digo, a ver si un día podemos contar estos sitios. Bueno, pues no es el único. Javi investigó mucho en este lugar, en este hospital psiquiátrico, pero es que hay más. Hay otro sitio, hay otro lugar y hay testimonios. ¿Cómo empieza esta historia, Javi? Bueno, pues esta historia de este hospital, que de momento no podemos dar el nombre ni la localización exacta, empezó cuando un colega de clase me comenta que su padre es policía y que la noche anterior lo habían llamado desde este sitio, desde este hospital, los miembros de seguridad totalmente asustados porque habían visto algo bastante extraño. 2 días después yo me acerco al hospital. El primer personaje con el que me entrevisto es el miembro de seguridad que está allí. Está bastante escéptico, se muestra reticente, se aleja un poco de estos casos, no termina de creer, ¿no? Dice que cree pero no cree, y entonces yo le digo, bueno, el caso es que algo debe pasar porque, según me han comentado de muy primera mano, la policía tuvo que presenciarse aquí y no por algo que tuviera explicación lógica, ¿no? Entonces él se queda un poco pasmado, como diciendo, me habéis pillado, y dice, sí, bueno, es que fui yo. ¿Fue él directamente? ¿Y qué ocurrió? Bueno, la policía, según me comentó él, escucharon pasos por el segundo piso. Al hacer su trabajo, ¿no?, y buscar, allí no había nadie, entonces llamaron a la policía pensando que se había colado alguien. Llegaron allí, no encontraron a nadie después de escuchar esos pasos por el segundo piso. Y no es que esto lo cuente cualquier persona, sino que uno de los policías fue el testigo directo de todo aquello. Uno de los policías, lo van a escuchar ahora. Y sobre todo llama la atención el testimonio que él me comenta de uno de los policías, que asegura ver la figura de un hombre que está fumando y que de pronto desaparece, como que se esfuma y nadie lo vuelve a ver. ¿Eso la policía directamente interroga o son ellos protagonistas directamente también? Sí, es uno de los policías. ¿Uno de los policías confirma esto? Sí. ¿En un hospital que está en activo? Sí. No, ahora mismo no. Este hospital está desalojado, pero desde hace muy poco tiempo. De hecho, los miembros de seguridad tienen que estar allí para cuidar que nadie entre, que nadie se lleve. Y es alucinante, Iker, porque los quirófanos siguen tal cual, pasamos a los mortuorios, siguen tal cual, la sala de autopsias, hay batas por los pasillos, hay camillas acolchadas con sábanas, es decir, el equipamiento está casi tal cual. O sea que tenemos ante todo una imagen que no es la que yo contaba de la Atalaya, por ejemplo, ese lugar concreto, aislado, con un tiempo ya de abandono, el típico campo de fútbol con la hierba muy crecida porque nadie ha vuelto a jugar en él, sitios que mantienen por dentro, digámoslo así, estructura, cimientos e incluso objetos concretos de lo que allí pasó y que hasta hace no mucho tiempo estaban operativos. Bien, pasos, por eso les extraña, y tú empiezas a hablar, si no tengo entendido, con las personas que están allí noche a noche. Sí, justo esa noche este miembro de seguridad, que no quería hablar demasiado, me comenta que hay otros que sí estarían más dispuestos a hablar, y además los llama esa misma noche y da la casualidad de que no están de servicio, pero están por allí muy cerca y se acercan al hospital a hablar con nosotros. Y las historias que ellos nos cuentan, además desde el lugar de los hechos, después de haber visitado todo aquello de noche a esas horas, realmente daba escalofríos a quienes estábamos allí, ¿no? Entrevistas a una mujer, porque incluso yo creo que eso es una afirmación importante dentro del periodismo de estos temas, que dentro de lo que el reportero debe conseguir voces, documentos, es decir, a veces nos ponen muchos problemas de todo tipo para decir ciertas identidades, ciertas localizaciones, pero el reportero debe conseguir esas voces para que la gente pueda escuchar. ¿Y tienes voces de algunos testigos? Sí, tengo concretamente la voz de esta mujer que, por cierto, es un encanto, estuvo dispuesta a hablar en todo momento y bueno... miembro de seguridad, sí, que tiene que hacer la ronda allí. Sí, tiene que pasar. Además, antes había 2 compañeros de seguridad por si pasaba algo, pero ahora hay uno solo para pasar la noche. Tienen que estar allí toda la noche y además tenemos que tener en cuenta que son gente que lleva trabajando mucho tiempo en estos sitios, que no se asustan con facilidad y que no es 1, ni 2, ni 3, sino todo un equipo de miembros de seguridad. Vamos a escuchar un primer documento, un primer corte, y esto es simplemente, bueno, pues
la explicación gráfica en esta noche de encuentro entre amigos junto a la hoguera, de que hay oyentes que han pasado a ser investigadores de alguna forma, y que esto les ha empujado muy lejos con un vicio que, pues, o con un virus, ¿no?, que es muy difícil de quitar, el saber, el conocer. ¿Por qué hay gente que cuenta estas cosas? ¿Realmente se viven? ¿Realmente son episodios de sugestión? ¿Realmente la mente humana provoca todo esto? ¿O hay algo exógeno que está ahí, en esos lugares, siempre encerrados en su propio dolor? Bueno, pues esta mujer, Paqui, no he dicho nada, ¿no? Dejamos ahí el documento. Bueno, pues nos va a hablar, nos va a decir que algo ocurre con una puerta. Todo empieza alrededor de una de las estancias con una puerta. Varios compañeros parece que son testigos de cómo, sin haber nadie, se abre, se cierra, siempre la misma en determinados momentos. Vamos a empezar con esta investigación. Para aquí por la noche yo oí como si entrara bien, como si abre la puerta, como la tenemos que está colgando y tal, ¿no? Oye, perfectamente se abre la puerta, o sea, tiene un ruido distinto, y estar aquí es como si pasara bien. Pues una mañana a las 7 de la mañana, para llegar aquí a la oficina, oí la puerta, o sea, como si la abrieran, la cadena y la puerta. Llamando al compañero, y el compañero que no apareció. Podía ser muchas cosas, pero ella empieza pensando que son los compañeros, el compañero de ronda, el que tiene que estar en otro lugar, y su miedo se empieza a incrementar, y es una cosa típica cuando se da cuenta de que no es ese compañero. Y entonces varios del equipo de seguridad confirman cosas que nos han sorprendido. Ya no son ruidos, cosas que pueden ser perfectamente explicables, que en estos sitios tienen que pasar, sino que hablamos de visión de figuras y testigos que lo cuentan. A mí uno de las cosas que más me dejaron un poco impactado fue como nos contaba que uno de sus compañeros aseguraba que varias noches, pasando por la sección de pediatría, aún escuchaba llantos de niños en medio de los pasillos oscuros del hospital del que estamos hablando, ¿no? También ascensores que se han puesto en marcha solos, pasos por el segundo piso. También todo esto que comentabas tú, ¿no?, que ya es lo más digamos real, ¿no?, porque es la visión de una extraña figura justo por la zona de la capilla, y que no han visto tampoco pocas personas, que la mayoría dice haberla visto. Sobre todo, además, llama la atención el caso de uno de ellos, que dice que ve cómo esta figura pasa por delante de él y atraviesa una de las paredes que le separaban de la capilla. ¿Figura que describen de alguna forma concreta o es una sombra? Es una sombra que comentan entre todos, se comenta que es un hombre, todos dicen que es un hombre. Y además el caso de uno de estos miembros de seguridad, una noche de verano, se queda medio adormilado en la sala donde ellos hacen la guardia, y cuando abre los ojos ve en la puerta, en el marco de la puerta, la figura de un hombre que le está mirando fijamente y de pronto desaparece. Él dice que no sabe si es un sueño, si fue real, pero que si fue un sueño fue bastante real, y se tiró toda la noche y el día siguiente bastante malo. Vamos a escuchar a esas personas que hablan de figuras concretas, antropomorfas. Hablábamos de las figuras grabadas extrañas en esa cueva iniciando el programa. Bueno, pues figuras, sombras, lo que sea, concretas, que además tienen la facultad, que nos parece una imagen como muy clásica, pero de fundirse con el entorno. Compañeros abajo también, y una sombra blanca, eso también lo he visto yo. Un compañero también de abajo de archivo comentó que vio una sombra blanca que bajó para abajo, pero él la vio de traspasar la pared y al momento la volvió a ver otra vez. Llegas a pensar que son a lo mejor unas luces o algo, pero no, sabes que no hay luz. Quieres sacar algo que tenga lógica, ¿no? Pero que no la tiene. Y no es solo el caso de este hospital, sino que esto prácticamente ocurre en cualquier hospital. Da igual si está activo o si está abandonado. Fíjate, Carmen, que yo no había escuchado muchas veces lo de llantos en la zona de pediatría, y tengo la imagen, no lo he visto el lugar, pero tengo la imagen esa de un hospital que hasta hace poco ha estado ejerciendo su función, siempre entre la vida y la muerte, ¿no? Lo que decías de los llantos, sí que es cierto que en algunos hospitales en los que este equipo ha estado, nos decían que no solamente se oían llantos en algunas de las habitaciones, sino también que se encendían los pilotos que tienen las enfermeras. Sabéis que hay una centralita que tienen todas las enfermeras,
enfermeras donde si llamas desde una habitación se enciende el número de la habitación desde la que están avisando. Bueno, pues había una habitación que estaba completamente cerrada precisamente por las cosas que pasaban en ellas, y casi todas las noches se encendía el piloto desde esa habitación. Alguien estaba llamando desde allí, no saben quién. Vamos a hacer una cosa, porque ahora vienen sonidos que ha grabado en Noche de Investigación Javi. Que cada uno piense lo que quiera, es la investigación en lugar de los hechos, y me interesa que sea con testigos, que son valientes y pueden hablar. Va a haber muchos amigos esta noche que van a intervenir. Voy a llamar para que se coloque exactamente en ese sitio, junto a Santiago Camacho, ni más ni menos, a José Ignacio González Lillo, que él es médico, que se acerque con nosotros y que ahora permanezca escuchando, porque luego nos va a contar algunas historias que de alguna forma también tienen que ver. Por ahí, por favor, compañero José Ignacio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Ahí con el micrófono, acércatelo sin problema, estamos entre amigos. Y ahora de momento te dejo yo escuchando con nosotros, ¿vale? Porque sé que por tu profesión, por ejercer el arte de la medicina, también te has encontrado con casos que quizá nos puedan interesar esta noche y tengan algo que ver. ¿Por qué los hospitales? ¿Por qué estos trances, que a veces son buenos, nacimiento, a veces parecen malos, aunque igual no lo sean, fallecimiento? ¿Por qué pasan aquí cosas? Tú te encuentras, Javi, ante una situación concreta y das el paso ya no solo de entrevistar, que me parece el fundamental, sino que dices, oye, yo voy a ir allí una noche, ¿no? Sí. Todo esto ocurre cuando comentábamos lo de venir aquí, ¿no? Y de hablar de este tema, y decido ir allí una noche. Se me da permiso para poder grabar la entrevista e incluso hacer una prueba que además entre algunos de los miembros de seguridad tenían curiosidad, ¿no? Por dejar una grabadora en medio de uno de los pasillos, que además da bastante miedo. Es uno de los pasillos de la UCI. Y yo quiero describirlo un poco. Es un pasillo muy muy largo, estrecho, lleno de puertas a todos lados. Este es un dato bastante importante para la grabación. Lleno de puertas a todos los lados, muy oscuro, y además cuando entras en ese lugar la sensación es de un frío que se te mete en los huesos, ¿no? Ya no sé si es la sugestión o por qué suceden todas estas cosas, pero ya vas allí un poco echado para atrás, ¿no? Hombre, el entorno impone, ¿no? Sí, impone bastante, sobre todo por eso, porque ha sido abandonado hace muy poco tiempo y todo sigue ahí tal cual. Es como todo esto está para ti ahora mismo. Y siguen estando las puertas, las ventanas, todas cerradas. Todo. Está todo cerrado para que nadie desde el exterior pueda entrar, es decir, las corrientes de aire. No es como, por ejemplo, la atalaya que vimos en Ciudad Real, que ya no existe, pero que estaba sin puertas y ventanas, y cualquier aire que entraba hacía que alguna puerta, alguna madera que quedaba, pues se agitara y nos diera algún susto también. En este caso, para nada. Es decir, todas las ventanas están cerradas para evitar precisamente eso. Hay seguridad para que nadie se cuele en el edificio y haga ahí el destrozo que ocurrió en la atalaya. ¿Y entonces qué pasa, Javi? Bueno, pues dejamos ahí la grabadora, nos marchamos. Otros dos acompañantes que venían con nosotros 20 minutos después nos dicen que ellos ya no suben a recogerla, que subamos nosotros. Subo yo con el miembro de seguridad. Estamos pasando por esos pasillos oscuros. Ella me enfoca por la linterna. Además, hay que decir que a ella se le pone muy mala cara. Y yo le digo, incluso, si quieres, quédate fuera y paso yo. Y me dice, sí, ¿quién te alumbra? Digo, bueno, me dejas la linterna. Y me quedo yo aquí a solas, oscuras. Bueno, el caso es que ella se quedó desde lejos alumbrándome mientras yo pasaba por ese pasillo tan tremendo a coger la grabadora. Y no sé por qué me sale a mí la vena aventurera en ese momento y decido adentrarme un poco más, cuando en ese momento vimos un golpe bastante fuerte en esa planta. Entonces el miembro de seguridad me dice, venga, sal y vámonos de aquí, anda. Total, que nos fuimos de ahí, y ya esa noche, analizando las grabaciones, pues se escucharon cosas un poco extrañas. Ya depende de la interpretación de cada uno, ¿no? Es un pasillo lleno de puertas, un hospital moderno, vamos a decirlo, que ha dejado de funcionar hace poco. Los miembros de seguridad velan por este entorno, eso es importante saberlo, y la grabadora de nuestro amigo Javier Pérez Campos. Y lo que van a escuchar ahora, que simplemente es un documento, nada más, nada menos, bueno, pues no solo es esto, porque luego tenemos la inserción de lo que parece una voz, y a mí me parece curioso, que decir, estos casos siguen ocurriendo, luego habrá que debatir sobre qué son. Es como una serie de golpes, está repetido en 2 ocasiones, porque son como 2 golpes muy fuertes y parecen puertas que se abren y se cierran. Sí, pero es decir, los 2 golpes son golpes totalmente diferentes. Aparecen en el minuto 5 de la grabación y en el minuto 9, es decir, aparecen separados
separados, pero los hemos juntado para ahorrarnos todo ese tiempo de silencio. Solamente esos golpes muy fuertes, como vamos a escuchar, o muy evidentes. ¿Vosotros comprobasteis que se había abierto alguna puerta, que había alguna de estas...? Ya tanto no nos atrevimos a entrar, es decir, ella me alumbraba desde lejos y solo quería que cogiera la grabadora y me fuera de allí. ¿Ellos habían oído cosas parecidas? Sí, están escuchándolos, vamos, todas las noches que se quedan allí, incluso de día, los pasos, el corretear, las puertas, los golpes. Claro, ellos dicen que es un edificio que también en algunas zonas está viniendo abajo, ¿no? Pero claro, hay algunos golpes que suenan demasiado... son bastante extraños, ¿no? Vamos a ver, por lo tanto, aquí siempre está la posible dualidad, ¿no? Puede ser un fenómeno natural, pero que impresiona al investigador por el entorno donde está obtenido. Puede ser algo extraño, ustedes deben juzgar. Vamos a escuchar esa grabación en este último caso de Hospital con Misterio en España, investigado por nuestro amigo Javier Pérez Campos. Esto es un lugar en completo silencio, ya saben cómo son estas investigaciones. Ahí, en esa grabación, no debería de haber surgido nada. Si queréis podéis opinar, ¿eh? Bueno, acabo de girarme así a un costado y veo a dos filas de amigos muy serios y he tenido ya hasta una especie de sensación, porque claro, yo me abstraigo, tú me conoces, y este estudio jamás está con gente, nunca, jamás. Me he vuelto y he visto a un grupo de amigos mirando fijamente, escuchando esta historia. Bueno, fueron un poco más allá las investigaciones y hay voces, o una voz muy clara, o por lo menos que nos va a sorprender. A mí me ha sorprendido, y a ti también, Carmen, cuando lo hemos limpiado. Sí. Y además, concretamente, Iker, luego pensando dónde ocurrió todo esto, es justo en la zona donde la mayoría de miembros de seguridad dice ver esa extraña figura, esa extraña sombra, que todos dicen que además es un hombre. Y en esta voz, de ser una voz, está claro que es una voz masculina. O sea, coincide el lugar donde esa sombra, que es la misma que incluso la policía hablaba de que se fundía, o que aparecía como fumando, esperando en una sala, que es una imagen, por cierto, muy típica, imagino, del padre primerizo en pediatría, ¿no? En otros tiempos, porque ahora ya no se puede fumar en los hospitales. Bueno, claro, cierto, sí, es verdad. Pero esa imagen es como si estuviera de un remanente, de un pasado. Es una grabación que se hizo casi por accidente, ya que él no pretendía grabar nada en ese momento. Simplemente estaba haciendo una entrevista a voz, sin grabar ni nada, a esta chica en cuestión, y pues él llevaba la grabadora encendida por precaución, por si algún dato importante que surgiera en ese momento y que luego, por lo que sea, pues la chica no se acuerda y no lo dice, ¿no? Pues ya quedaba capturado ahí en esa grabación improvisada. Al principio yo pensaba que era un taconazo, tal vez de la mujer que te estaba acompañando, pero he visto que no, que justamente después de esa voz es cuando se cuelan los tacones, y además la voz parece masculina, y según también los registros que hemos visto en el ordenador es bastante fuerte. Vamos a escucharla, creo, Yeray, que está repetida 3 veces. La ponemos una vez y luego la volveremos a escuchar después de esos golpes, de esta investigación por parte de un oyente, que yo creo que esto es la clave de todo esto. Esa voz fuera. Vamos a cortar la música, Yeray, volvemos a ponerla. ¿Oís fuera? Claro, por cascos se oye fenomenal. Yo no sé si fuera se escucha bien. ¿No se escucha bien? No. Sí, no. Hay diversidad de opiniones. A ver, que me quito los cascos. Claro, vamos a hacer esa prueba porque es verdad. ¿La has escuchado bien? Ahora vamos a hacer la prueba, Yeray, me la repites, y yo me voy a quitar los cascos y el equipo también para ver qué diferencia hay. Bueno, yo lo oigo bien también, ¿eh? Yo lo oigo. Fuera, muy cortante, fuera.
Bueno, ahí está la investigación. ¿Qué pasa después? Cuando alguien obtiene esto, por fortuna tú no estabas en el lugar de los hechos, ¿no? Sí. Lo escuchaste después, que es algo mejor. Sí, pero cuando le comento esto a la persona que estaba en el hospital esa noche, me comenta que ella va a estar esa noche de guardia y que se puede acercarle el material al hospital y que si además puede llevarlo en el móvil para escucharlo ella allí. Es decir, yo le grabo un CD y yo le digo, bueno, tienes que pasar una noche allí, yo no sé si esto sería bueno para ti. Y no es lo mejor. Y ella me dice, bueno, trátelo y según el ánimo, pues ya veremos. Al final fue imposible escucharla porque metí el material en el móvil, se metió la carpeta incluso, pero los archivos no estaban. Casi mejor. O sea, que alguien, que una amiga antes, Susana, nos cuente una historia de la niñez, casi 13 años, que esté protagonizada por unas figuras y que luego va y la foto que tenía otro amigo que está aquí, otro amigo milenario, y va y tiene esta foto y representa eso, sea lo que sea, pero representa lo que te estaba contando. Antes un amigo habla del hospital y resulta que es el mismo hospital que el médico que ha venido aquí había vivido experiencias. Qué cosas, ¿no? Un montón de grupos de gente que le gusta Milenio y otros programas del misterio, claro que sí, difunden su mensaje y ese mensaje se queda en un éter cósmico ahí, ¿no? Y puedes tener maravillas como algunas páginas están estas mencionadas, estas foros de misterio que uno pulsa y están ahí un montón de grabaciones, está milenarios.tk, en fin, un montón. ¿Y por qué la gente se une? ¿Y por qué la gente quiere difundir este mensaje? Incluso a veces con críticas, le gustan más unos programas, le gustan menos, pero es que Internet se ha convertido en un mundo paralelo, o quizá ya el mundo es indivisible. Continuamos el tiempo hacia adelante desde ese 2 de agosto hasta el 6 de septiembre del mismo año, de 2009. Así empezaba la segunda hora de esta emisión. Y esta mujer, lejos de inventarse nada, lejos de para ella misma, me refiero, no a la hora de contarlo en el programa, sino que lejos de ella misma creer algo que no es real o que es demasiado fantasioso, empiezan a ocurrirle cosas que le incitan a pensar directamente en eso. Juanjo Vallejo, ¿sigues ahí? Juanje, vamos a ver. Puede que haya algún problema. Juanje, 2 y 11 minutos. ¿Sigues ahí? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho perfectamente. Ah, perfecto. Aquí no llegaba la señal. Además te recibimos bien. ¿Podéis describirnos dónde estás ahora? ¿Cómo es la casa? Así a grandes rasgos. Hablamos de una casa antigua, de una casa ya reformada, comentabas, moderna. Sí, pues es una casa que puede tener en torno a los 80 años, una casa de campo en las afueras de Arriate, muy cerca de Ronda. ¿Ha sonado un teléfono de repente? Ha sonado un teléfono, que es el teléfono fijo, para que Mónica, la dueña de la casa, pueda también comentar las experiencias que ha tenido como testigo, y yo estoy enganchado, conectado al teléfono móvil. Entonces ahora mismo estoy en el salón, estoy con la familia, con el equipo de rodaje de Cuarto Milenio, que llevamos aquí 2 noches ya pues haciendo pruebas psicofónicas y toda una serie de experiencias, y bueno, pues estaríamos sentados en el salón de esta casa tan antigua, reformada, como te comentaba, en las afueras del campo, una casa que, como te dije, al estar mucho tiempo abandonada, ya que Mónica y su familia vinieron de Francia a volver a habitarla hace unos 10 años, pues al parecer gente del pueblo o de las afueras del pueblo, porque no se sabe, pues hicieron rituales en la Ouija y dejaron restos de esa actividad aquí en la casa. De todas formas, ya te digo, fue a raíz de vivir aquí cuando empezaron los fenómenos que no han cesado hasta el día de hoy. Y tenías cerca entonces a Mónica, me comentabas. Mónica está ya puesta en el teléfono fijo y si queréis podéis hablar con ella. Mónica, buenas noches. Buenas noches, sí que. Hola, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, gracias por permitir que el equipo esté ahí con vosotros de cara a una investigación. Oye, ¿qué es lo que os encontráis cuando llegáis a ese que va a ser vuestro nuevo hogar? Bueno, pues nosotros cuando vinimos aquí pensábamos que era una casa común, pero luego pues resulta cuando llegamos nos encontramos lo primero en el suelo de la vivienda, en una habitación, había como un pentagrama pintado en el suelo con unas velas y una ouija de cartón, y bueno, nos entró un poco de miedo, pero sin más. Pero luego resulta que cuando pasaban las noches empezamos a escuchar pues ruidos como golpes, pasos, voces, y bueno, cada noche era peor. Acuérdense de que Carmen Porter ya contaba en programas anteriores que una vez subían unas escaleras o algo así, me parece recordar, creo, no estoy seguro si fue Carmen Porter o fue un testimonio de alguien que estaba allí,
pero recuerdo que contaban que iban subiendo las escaleras y iban subiendo 2 y parecía que subían como 5 o 6 a la vez. O sea, iban subiendo, se escuchaba el estruendo de mucha gente, mucha más que 2 personas, que era lo que había ahí en ese momento, y justamente al llegar arriba de las escaleras todo aquello se detenía y ya no había nadie, estaban ellos 2, nada más. Una cosa, Mónica, para ir paso a paso, porque creo que el testimonio es interesantísimo. Claro, cuando uno se encuentra eso, en el lugar donde va a vivir, ya le llama la atención. ¿Qué hicisteis con todo eso? ¿Lo borrasteis? ¿Lo rompisteis? ¿Lo guardasteis? Lo tiramos lo más lejos que pudimos, la verdad, y lo borramos todo. Claro, porque la sensación... Sí, dime, Juanje. Sí, hay un apunte y que Mónica creo que lo puede corroborar, y pregúntale a tal efecto. Creo que ella sí vio efectivamente un círculo alrededor del pentagrama y unas velas. Preguntarle a ella, que está en el teléfono, pero yo recordaría que en la entrevista que le hice me comentó eso. Y esto, Mónica, lo que dice Juan Jesús Vallejo, esas velas y ese círculo, ¿y era en el salón principal de la casa? Sí, bueno, en una habitación bastante grande, pues así fue tal y como lo dice Juanje, fue impactante además, porque recuerdo que era bastante grande, el tamaño cogía toda la habitación. La primera noche, ¿cómo es, Mónica? ¿Ya os sentís extraños, quizá por la sugestión de haber visto eso, o ya escucháis o notáis algo concreto esa primera noche? Bueno, pues la primera noche, es una casa de campo, siempre hay ruidos, entonces no prestamos mucha atención. Pero luego relacionamos lo que hemos encontrado pintado en el suelo de la habitación con lo que empezamos a escuchar, y ya vemos que son fenómenos totalmente extraños, porque no tiene nada que ver ni con el viento ni nada. Son pasos como si había más gente conviviendo con nosotros, y bueno, ya empieza incluso a asustarnos. ¿Hacía algún trayecto esos pasos? Es decir, ¿partían de algún punto y morían en algún punto? ¿Eran en alguna habitación concreta? Pues digamos que encima de nuestras habitaciones hay un desván que da encima de todas las habitaciones. Entonces, claro, empiezan los pasos desde la puerta del desván hasta lo más profundo del desván. Es como si había gente viviendo ahí, se escuchaban golpes, pasos, susurros, era impresionante. Mónica, ¿es una casa aislada del resto de casas o está pegada a otros bloques? No, bueno, hay algunas casas más para abajo, pero está bastante aislada del pueblo, está bastante más en altura. ¿Los vecinos qué decían? ¿Os habían hablado de esa casa en algún aspecto particular o preguntasteis entre las personas si había algún problema? Porque imagino que lo primero es pensar en algún tipo de alimaña, ratas o algo, ¿no? Nosotros, cuando llegamos se ve que aquí se había metido mucha gente, así que se ve que ha pasado por aquí mucha gente, porque teniendo en cuenta de que estaba abandonada, después de que mis abuelos fallecieron, pues cualquiera se ha podido meter adentro para hacer cualquier ritual o cualquier cosa. Y bueno, la gente no sabía qué decirnos tampoco, porque como esa casa para ellos estaba como abandonada, no pensaban nunca que nadie iba a volver. O sea que es una casa que transcurre un tiempo grande, se abandona, la típica casa donde mucha gente, pues por el aspecto, por lo que sea, empieza a hacer cosas muchas veces en plan de diversión, sin ningún conocimiento. Ahora, eso del pentáculo tan grande como una habitación nos llama poderosamente la atención. Sí, y otra cosa, que si Juanje no nos ha informado mal antes, hicieron reformas. Sabemos que siempre que hay reformas en las casas parece que algo se mueve, parece que algo que ha estado allí empieza a recobrar vida, y muchas veces es cuando comienzan a escucharse los ruidos, a verse sombras, una serie de fenómenos que son típicos de esas casas presuntamente encantadas. ¿Cuál es la primera noche? ¿Cuándo ocurre, Mónica? Cuando ya de verdad os ponéis nerviosos, imagino que subís ese desván, examináis todo y veis que no hay absolutamente nada. Sí, así fue, subimos y no había nada, todo normal, tal y como lo dejamos, y bueno, ya luego pasa el tiempo y bueno, no hemos vuelto a subir hasta esta misma noche. ¿Hasta esta misma noche no habéis estado en esa zona? ¿Y no. ¿Qué has sentido? Angustia. ¿Por qué? Yo diría que angustia porque ver de dónde provienen los ruidos y ahora tener yo que subir de donde vienen me ha impactado un poco.
Juanje y Mónica, que seguimos en contacto y nos lo está contando fenomenalmente y se lo agradecemos un montón. Sé que toda la audiencia, cientos de miles de amigos están ahora, en fin, pegados, porque qué bien contado, con qué rotundidad, y es simplemente lo que ella y más personas están viviendo, ¿no? Han vivido. Esto pasa muchas veces. Y después de escuchar todos estos datos que estaba dando la mujer en vivo, in situ, en aquel lugar, ahí que se le ocurre esta idea. Juanje, ¿ese desván cómo es? Yo no sé si podemos hacer la experiencia de que tú subas a ese lugar. ¿Estás cerca de ese sitio? Puedo subir, estoy cerca, sí, estoy cerca. La casa, como te decía Mónica, obviamente al estar yo tanto tiempo en Francia, estaba semi-abandonada, su familia la reforma. Voy andando a la vez que hablo con vosotros y voy a abrir la puerta del desván. Espera un segundito, ya la estoy abriendo. Pues el desván es, bueno, esto que oís es la puerta del desván. Estoy empezando a subir. Estoy, la verdad, que bastante a oscuras. Estoy subiendo por los escalones. Y mientras estaba relatando todo aquello, se lleva un susto de muerte. Ahora mismo, y estoy sintiendo pasos arriba. Y no sé si es que hay alguien o... perdón, ¿hay alguien ahí? Espera, qué susto me acabo de llevar. ¿Qué pasa, Jorge? Era Zeus, que estaba detrás, que se estaba moviendo y yo estaba en total oscuridad y he escuchado unos pasos y te aseguro que me llevó un susto de muerte. Zeus es otra persona de la familia. Sí, era una persona de carne y hueso, sí, que lo escucharon por la radio, ha venido a intentar darle una luz al desván, pero te aseguro que me llevó un susto de muerte. Madre mía, no, y nosotros nos hemos quedado, esto... Claro, yo me he parado porque estaba en plena oscuridad y siento los pasos y digo, madre mía, hemos intentado, bueno, ya estoy en el desván, lo puedo describir perfectamente. Cuenta. Como te comentaba, la parte de arriba de una casa de campo, con lo cual el techo es de madera, con vigas de madera que ya han sido reformadas y restauradas, con unas columnas en medio de ladrillo. Todo está restaurado, el suelo es de terraza y bueno, pues sirve de almacén para las cosas de casa. Pero como decía Mónica, desde hace un tiempo prácticamente no suben, jamás suben de noche, hasta que hoy y ayer por la noche estuvimos haciendo aquí experiencias para poder obtener psicofonías, y sí es cierto que el nerviosismo de Mónica pues era palpable, porque no se obtuvieron psicofonías claras. Hay un susurro que sí que me gustaría llevar al ordenador para ver si dice algo en concreto, pero sí se escucharon un par de pasos que la máquina captó, que el minidisc captó y que nosotros no. Eso es lo más curioso. Sobre el desván, voy andando ahora mismo por él y hombre, tiene un aspecto un poco, no sé por qué, desapacible, porque como te digo, está ordenado, está reformado, los ladrillos están todo bien puesto, ordenado, las columnas, pero sí tiene una sensación, no sé por qué, pues un poco desapacible. Otra de las cosas que estoy investigando y que he intentado repetir también esta noche a través de la investigación es que la hermana de Mónica tenía un bebé. Pusieron un receptor y emisor de radio de los que venden para los niños por si lloraba o se escuchaba alguna cosa, y de repente en ese dormitorio que está justo debajo mía, justo debajo de este desván de donde salen todos los ruidos, pues los padres, la hermana de Mónica empieza y su marido empiezan a escuchar una serie de ruidos extraños, como susurros, como un niño llorando. Se levantaban pensando que era su hijo el que estaba llorando y el niño estaba dormido perfectamente. O sea, a través de la radio se escuchaban unos llantos que en la casa no existían, lo que hizo que la hermana de Mónica y su marido Juan, al que he entrevistado para Cuarto Milenio, optaran por llevarse la cuna del niño a su cuarto y prácticamente tirar a la basura aquel aparato de radio que tanto miedo le hizo. Es una forma de obtener psicofonías o de transcomunicación que le salió de forma natural sin ellos saberlo y que realmente les impactó hasta tal punto que bueno, que cambiaron la distribución y se llevaron al niño justo hasta su lado. Y aquí es donde ella cuenta que lo que más le perturbaba fue el sonido de un llanto de un bebé, que ella tenía un niño pequeño y él, claro, asociaba enseguida a su niño ese llanto.
Entonces acudía a ver qué le pasaba y cuando llegaba a su habitación ese niño estaba durmiendo plácidamente desde hacía bastante rato. Y bueno, luego pues con el tiempo no nos acostumbramos, pero convivimos con esos ruidos. ¿Los llantos son los que más impresionaban quizá? Sí, los llantos y ver que el niño estaba perfectamente fue lo que nos preocupó. Y ya hemos llegado a tener miedo no por nosotros, sino por ese mismo niño. O sea, que era en la habitación del niño y se oía un llanto absolutamente nítido, un llanto que no puede ser, porque a veces lo sabemos en el campo, el lamento de un gato, no, era un llanto que estabais seguros que procedía de dentro de la habitación, y lo estáis escuchando a través del transmisor, del sí, totalmente. Micrófono. Era un llanto de un bebé, como si era el propio niño, pero resulta que el niño estaba durmiendo profundamente, muy a gusto, y bueno, y es volver a la habitación y volver a escuchar esos mismos llantos y volver a levantarse corriendo a ver si el niño estaba despierto y llorando. Y nada, y bueno, después de tantas noches con la misma historia, un llanto, un niño que duerme profundamente, pues ya empezamos a tener como un poco de miedo. Mónica, además vosotros tenéis animales de compañía y estos reaccionaban de una forma un tanto curiosa, sobre todo además en el desván donde hace un momento estaba nuestro compañero. Pues sí, la verdad, en casa, bueno, fuera tengo unos perros que han sido de toda la vida de casa, pero desde que me los traje de Francia la casa no la quieren pisar, no entiendo por qué, se ponen nerviosos. Y aparte pues en casa tenemos una gata que ella nos sigue a todas partes, pero resulta de que ayer se quedó en el desván encerrada por error y la encontré totalmente asustada, totalmente atemorizada y llorando, maullando como si la estuvieran matando. Realmente estaba arrinconada, la encontré. Juanje, tú has vigilado, imagino que has vigilado, filmado y seguido muy de cerca la actuación de los animales, ¿no? ¿Qué has visto? Sí, lo que he hecho es hoy subir la gata al desván, y es una gata que la ves en el salón, en otra parte de la casa, y la gata se comporta de una forma muy normal porque es muy dócil. La cogieron desde muy bebé y en cambio en cuanto la sueltas en el salón o coge dirección a bajarse de la casa o directamente se esconde detrás de cualquier bulto que hay ahí. Eso me llamó la atención. Luego el perro quiere decir que es un Rottweiler que puede pesar 40 kilos y que no es un animal precisamente asustadizo ni mucho menos, perfectamente adiestrado, y el animal no quiere entrar en casa. Entonces, no quiere entrar. Animal, no, con esa fortaleza, que ya te digo, no estamos hablando de un perrito de 5 kilos, con esa fortaleza no quiere entrar en casa, pues sinceramente te impacta bastante, más como decía Mónica, cuando es un animal que en Francia tenía un comportamiento normal y vivía entre la casa y el jardín de la misma. Aquí en cambio en absoluto. De todas formas, sí hay una cosa además que me gustaría comentar, que es la que más me impactó, porque en España cuando uno investiga fenómenos poltergeist pocas veces sucede, y es que en esta casa sucedió un hecho que también pienso que en Mónica y en su familia marcó un antes y un después, y es que una noche tuvo incluso que venir aquí la Guardia Civil. Quizás la mejor para contarlo es Mónica, porque ella sí vivió aquella noche y lo que sucedió. Antes de que nos lo cuente Mónica, vamos a hacer una cosa, Juanje. Y 28 minutos en la vuelta de Milenio 3. Juan Jesús Vallejo con Mónica. Hay que decir que también su esposo ha vivido acontecimientos, su hermana, es una familia entera en una casa ya con tradición. Pocas veces hemos visto un caso completo, ¿no?, por la cantidad de testimonios, y es Mónica la que está además siendo portavoz, y se lo vuelvo a agradecer porque hay que ser muy valiente. Gracias a vosotros. No, y con mucha rotundidad, ¿no? Lo estás contando con un tremendo aplomo. Y yo sé además, Mónica, que es muy importante para las muchas personas que lo escuchan
que viven situaciones similares y que desgraciadamente no son tan valientes, hay que comprenderlo, y no se atreven a contarlo. Yo no sé, los amigos en cadenaser.com, en la página web, o en 7640, palabra clave de Milenio, se están expresando, imagino que están todos escuchando con impresión, ¿no? Sí, además se están haciendo muchas preguntas. Por ejemplo, si Mónica o alguien de su familia ha llevado a algún sacerdote para que bendiga la casa, para que eche agua bendita por las estancias, que dicen que así algunos fenómenos se apaciguan. Mónica, ¿habéis intentado acudir a alguna persona, que esto tiene sus peligros también, ¿no?, para que haga algo? Pues la verdad yo diría, para contestar sinceramente, que nada de eso funciona. ¿Lo habéis probado? Sí, hemos probado agua bendita, sal, muchos remedios, como quien dice, y nada de eso ha funcionado, ni siquiera se ha calmado la cosa. Ni siquiera se ha calmado la cosa. ¿Y ocurría algo cuando habéis hecho eso de echar agua bendita u otras cosas? ¿Los fenómenos no decrecían, sino que pasaba alguna otra cosa o no? Bueno, al principio digo, bueno, a ver si funciona, que no perdemos nada por probar, pero que va. Serían los fenómenos, y yo creo que con los años ha cogido más fuerza todavía. Nos dicen también que cuando Juanje hablaba, caminando por el desván, se ha escuchado una especie de chirrido. Ese chirrido era la puerta que él entraba. También nos dicen si ellos han hecho la ouija en algún momento allí, o solo se la encontraron, solo se encontraron ese pentagrama en el suelo de otra gente que no fuera suya. Mónica, pregunta a la gente si en alguna ocasión habéis hecho algún tipo de espiritismo o algo para saber. No, nosotros nunca. Nosotros todo eso es un tema que respetamos mucho, que no tocamos, y nosotros nunca nos hemos atrevido a jugar con esto. Justamente después de encontrarnos esto, más razones por no hacerlo. Y todo esto no son cosas que se invente nadie. Vamos a escuchar lo que le ocurre al perro de la casa, que es un Rottweiler acostumbrado a tener una vida alegre, una vida normal. Es un perro completamente normal, el cual, pues, una vez llegó a esta casa, decidió que no quería volver a entrar nunca más. De hecho, el perro vive fuera. El perro vive fuera de la casa. Se niega en redondo a entrar. De hecho, le han hecho la prueba de dejarle la comida dentro de casa para que entre, y el perro es capaz de morirse de hambre antes de entrar. Mónica, el perro, ese Rottweiler, que imagino que tiene que entrar forzado a la casa, ¿se niega en redondo? ¿Desde el primer día se negó a entrar en la casa? Sí, bueno, el primer día entró, a los 5 minutos se fue a la calle y no quiso volver a entrar. Incluso le dejé la comida en casa, como la tenía donde vivíamos antes, y bueno, es capaz de no comer, de no entrar a comer con tal de no entrar en la casa. Estoy seguro que mucha gente la está sintiendo porque saben que sus perros, sus mascotas, de repente tienen esas ocurrencias como quedarse fijos en un lugar. La lógica nos dice que es que oyen cosas naturales que nosotros no llegamos a oír, pero lo hace ese perro cuando está, el poco tiempo que está dentro de la casa, se queda fijo en algún punto o hace alguna cosa que os extraña, Mónica. Pues sí, curiosamente el salón tiene una escalera que sube y el perro se pone desde el primer escalón de abajo mirando para arriba y ladrando, pero ladrando a nada, por lo menos nada que nosotros podamos ver. Y eso nos llama enormemente la atención, porque es que no vemos ni a nadie ni nada, y el perro mira fijamente para arriba y ladrando, pero ladrando como diciendo, hay algo ahí. Una cosa, Mónica, parece que es tu hermana, nos adelantaba la información Juanje Vallejo por línea interna, la que tiene un encuentro pues más claro que los demás, la que llega a ver algo por accidente, ¿no? Sí, bueno, mi hermana no sé cómo puede ser, pero digamos que es como que si lo sintiera más, porque cuando yo, por ejemplo, tengo un poco de miedo, ella está totalmente asustada. Y bueno, eso nos llama un poco la atención, porque bueno, veía como sombras y escuchaba más ruido. Y bueno, ella nunca comentaba nada, porque ella de este tema prefiere no hablar, pero sí, ella ve sombras, cosas extrañas que no había visto nunca antes de entrar en esa casa. Y en alguna ocasión creo que llega a ver algo muy claro, una persona con barba, nos comentaba, o alguien que casi puede identificar, ¿es posible? Sí, así fue. De repente por la ventana miró y vio a un hombre con barba,
y bueno, un hombre que nosotros no vimos ahí, ¿no? Que obviamente solo lo vio ella. Y Mónica, ¿cuál es el momento en que, bueno, o mejor dicho, hasta qué instante ha habido fenómenos? ¿Cuándo ha sido la última ocasión que habéis observado o sentido algo? Esta misma noche hemos sentido golpes, hemos sentido pasos. ¿Esta noche? Sí. Han probado de todo. Han llevado un cura, han intentado limpiar la casa de otras maneras que no tienen nada que ver con, bueno, pues lo típico de echar agua con sal y todo esto. Han probado a llevar curas, han probado de todo. Y lo único que ha pasado es que todo ha ido a peor. ¿Y qué ocurría? ¿Los mismos pasos de siempre? ¿Golpes? Sí, golpes y pasos que se oyen y que son ruidos que, bueno, nosotros, por decirlo así, nos hemos un poco acostumbrado, hemos intentado darle menos importancia para poder tener una vida normal, pero se oyen pasos como si hubiese alguien arriba caminando y se oyen golpes secos. Juanje, ¿has asistido a esos golpes? ¿Has podido escuchar algo? Yo he estado de un lado para otro y no, curiosamente, Luis Iborra, el ayudante de cámara, que es una de las personas más escépticas con la que está medida, me ha comentado que él también ha oído los golpes. Luis Iborra. ¿Y está por ahí? ¿Está por ahí, Luis? Iborra pues está en el salón, si queréis puedo coger y bajar. Sí, me gustaría que me lo contase. Con él porque me dice, Juanca, ¿has oído los golpes? Digo, Luis, yo no, estaba pendiente de hacer psicofonías y tal. Y Luis Iborra me dice que sí ha comentado unos golpes. ¿Dónde está Luis? Que está por aquí. Espera un segundito que te pase a Luis. Luis, que es un miembro del equipo de Cuarto Milenio, uno de nuestros equipos de cámara. Luis Iborra, te paso Luis Iborra. Luis, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Sique. ¿Cómo estás? Perdona por el atraco, pero Juanje nos ha dejado sorprendidos. Estamos muy impresionados con todos los testimonios, la fuerza de cómo lo cuenta Mónica. Y Juanje nos decía que él no había escuchado estas cosas. Mónica nos decía que esta noche había escuchado golpes. Y tú, que eres de talante científico, escéptico, digamos, que también habéis escuchado algo. Cuéntanoslo. No sé, vamos, básicamente, bueno, en la cena incluso, que hemos estado aquí cenando con toda la familia, vamos, yo sí que he oído cosas, he oído movimientos arriba y estábamos todos aquí abajo. No sé decirte qué era ni cómo, pero vamos, sí que he oído cosas, he oído movimientos. Defíneme movimientos, Luis, ¿qué tipo de movimientos? O sea, que era algo lo suficientemente claro que a ti te llamaba la atención. Sí, o sea, incluso algún movimiento de muebles o algún paso y no sé, yo la verdad es que soy bastante escéptico con estas cosas, pero algo he oído, es que no sé decirte muy bien. Y parecido a que, Luis, más que, porque todos podemos pensar en lo de siempre, ¿no? Una rata, un no sé qué. El crujir de la madera, cuando está cambiando el tiempo. Madera no hay, porque es una casa de cemento y no sé, lo más parecido a tener arriba vecinos, pero es una casa que no tiene vecinos alrededor. O sea que es sí, Luis, es exactamente lo que dicen la pareja que vive allí, ¿no? Que escuchaban como si en ese desván donde no hay nadie hubiese gente viviendo. Sí, exactamente, vamos, yo lo que he sentido es eso, es como si hubiera gente. Luis, compañero, gracias, Nada, hombre. Un abrazo. Hello. En fin, pues ese es uno de los miembros del equipo de Cuarto Milenio, de esta gran nave del misterio, que ya veis, ¿no? Está donde ocurren las cosas. Desde el primer programa, intentando saber, bueno, pues qué pasa. A mí me sorprende la fortuna de este gran equipo que comparte la mayoría tareas radiofónicas y televisivas. Algún día contaremos secretos. Es que somos, como dice Santi, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con una posición sobre estos temas diferente, ¿verdad? Sería absurdo tener un programa donde todo el mundo crea lo mismo. Es que hay gente que cree, que no cree, todos con la absoluta objetividad cuando están en un sitio. Por eso me sorprende que sea precisamente Luis el que afirme esto, ¿no? Juanje, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí, además iba a decir. Oye, me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho. No solo eso, sino que estábamos en la cena, como te comentaba Luis, y yo, pues hablando, que sabéis que tengo ese defectillo que hablo demasiado cuando estoy cenando, pues yo no he oído los ruidos, y de repente Luis ha comentado, ¿habéis escuchado los ruidos? Que también ha escuchado a Mónica y tal. Digo, chicos, lo siento, yo no he oído nada. ¿Se oye el perro ladrando de fondo? ¿Qué? ¿Se oye el perro ladrando de fondo? Sí, el perro está ladrando. A ver. El perro está ahora mismo fuera ladrando, sí. Si me acerco a la ventana se escuchará más. Él está fuera. No, ese no es el Rottweiler, no, el ladrido del Rottweiler te aseguro que no es ese. Es mucho más grave que ese. Ese es otro perro que habrá por ahí fuera. No, el Rottweiler cuando ladra es un ladrido mucho más profundo. Juanje, las pruebas que habéis hecho de momento, porque hay que decir una cosa, que también la pareja, el esposo de Mónica, ha vivido, prefiere no comentarlo, pero ha vivido también exactamente igual estos acontecimientos, ¿no? Sí, que de eso puedo pasar con Zeus, que además es militar y una persona de toda confianza, y que os comente también lo que él ha vivido. Además, te comentaba antes, y él presenció una noche en la que tuvieron que llamar incluso a la Guardia Civil. Pues me gustaría mucho conocerle. ¿Me lo pasas, Juanje? Pues te paso ahora mismo a Zeus y que te cuente su experiencia. Te paso ahora mismo a Zeus. Espera un segundito, te paso a Zeus, ya estás con él. Zeus, buenas noches. Buenas noches, Iker. Primero, muchas gracias porque ha sido la persona clave, ¿no? que ha hecho que conozcamos esta historia. Nos estamos quedando muy impresionados con mucha gente, imagino, que sintoniza la SER en cualquier punto de España y del mundo por la enjundia de lo que estamos escuchando. Una cosa, gente absolutamente normal, gente que no tenéis nada que ver con el espiritismo ni con creencias extrañas, y que os encontráis con eso, ¿no? ¿Cuál es el día? Les lo comentaba a tu esposa. ¿Cuál es el día en que tú te das cuenta que eso de realmente tiene poco de explicable? Pues bueno, es que esto viene de un tiempo atrás, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que hace pues relativamente poco estábamos aquí una noche, ¿no? Y estábamos todos ya durmiendo, y de repente pues oímos como el ruido de los vasos, platos y demás se caían al suelo, ¿no? Vasos y platos de cristal. Sí, vamos, estaba la vajilla y los vasos pues hechos añicos en el suelo. Y claro, bajamos, ¿no? Porque pensamos que hubiera podido ser alguien que hubiera entrado a casa por la ventana y tal, y no había nadie. Salimos afuera tal, y tampoco había absolutamente nadie. Y ese día ya, claro, le cogisteis un respeto. Oye, lo de los animales, imagino a ti con un Rottweiler poderoso ahí fuera, ese miedo de los animales y sobre todo de ese perro fiero y acostumbrado a defender, ¿no? Te llamaría también mucho la atención. Pues sí, porque es un perro bastante grande, ¿no? Entonces un perro que así de ese tamaño y de esa raza que tenga ese miedo a entrar y tal, pues impresiona bastante. Y luego aparte del perro, pues tengo mi gato también, que pues de vez en cuando, ¿no? Le da por en mitad de la noche empezar a ponerse nervioso, ¿no? Se le eriza el pelo y empieza a dar vueltas por todos lados y tal. Y bueno, eso impresiona bastante, porque yo, según mi opinión, es que está sintiendo algo que yo que no le doy explicación, vamos. ¿Y cómo es eso de que un día tenéis que incluso llamar a la Guardia Civil? Sí, pues la noche aquella en la cual se cayó la vajilla y los platos y tal, pues llamamos a la Guardia Civil porque a nosotros nos resultó que había entrado alguien a casa, porque es que no era normal, pero claro, no, la Guardia Civil vino, estuvo por la zona, estuvo mirando lo que es el campo alrededor de la casa y tal, y no había absolutamente nadie, ni restos de que hubiera entrado nadie, ni nada, vamos, no había nada. Caramba, Santi, yo creo que es un caso con tantos elementos que pocas veces hemos visto, no solo los testimonios, sino tan diferente cantidad de fenómenos, ¿no? Llantos del niño, el niño no llora y se coge por el interfono, pasos, cristales que se rompen, perros que no quieren estar ahí dentro, visiones, elementos de espiritismo, vamos a llamarlo así, popular, en el lugar antes de que ellos lleguen. No, la verdad es que es trasladando de la ufología a estas lides el título de una gran obra, es un caso perfecto. Es decir, estamos ante, yo creo que una variedad de elementos muy desconcertantes. Yo personalmente me quedo con el comportamiento de los animales, de seres que tenemos que recordar que
capacidad de ver en el espectro lumínico es mucho mayor que la nuestra, de oír frecuencias que nosotros no podemos oír. Un perro puede simplemente con su sentido del olfato sustituir nuestro sentido de la vista. Él puede oler más cosas que nosotros vemos, y evidentemente algo extraño sucede ahí, y estoy impaciente porque Juanje vuelva con los resultados. Yo creo que debería que lo va a hacer, ¿no? Es un consejo inútil, porque él ya de antemano lo va a hacer. Debería hacer algún tipo de experiencia psicofónica en ese desván, en algún tipo de comprobación, porque desde luego ya sería la guinda del pastel, o sea, sería justo lo que faltaba, ¿no? Juanje, ¿qué pruebas estáis haciendo o se han hecho ya? Vamos a ver si Zeus pasa el teléfono a nuestro compañero Juanje. Había olvidado yo en este momento que era el mismo teléfono que tiene Zeus, al que le agradecemos enormemente también su testimonio, por supuesto, y su ayuda. Juanje, ¿qué pruebas habéis hecho ya y cuál es el resultado de momento? De momento las pruebas psicofónicas, bueno, pues escuchar un par de pasos y un susurro, una voz prácticamente inaudible. He hecho pruebas psicofónicas, tanto de psicofonías normales y utilizando el aparato de radio en el que se apreciaron hace años esos lamentos, esos lloros, pero bueno, ya te digo, no hay ninguna prueba clara psicofónica que yo pueda decir a la audiencia que realmente me dice una voz clara algo o un mensaje de algo. ¿Hay algún lugar, Juanje, nos pregunta mucha gente, que te haya llamado la atención especialmente de esa casa? ¿Algún lugar en especial? El desván. El desván, sí. El desván no sé qué tiene, que cuando subes arriba notas como que si el ambiente fuera diferente. Sé que es algo completamente subjetivo, no tengo otra forma de explicarlo, pero sí, el desván no sé qué tiene, pero que tiene algo, no sé, lúgubre, desapacible, y vuelvo a decir que es una instancia completamente reformada y en orden, pero no sé por qué, pero sí que da esa sensación desapacible. Entonces es lo que no deja de ser curioso, cuando además el foco de todos los ruidos de la casa sea ese. Luego también me ha llamado mucho la atención pues el tema de Rottweiler, porque yo por casualidad también tuve uno y sé la valentía de estos perros, el hecho de que el perro no quiera entrar aquí y no suba la escalera. Cuando vivía con Mónica en Francia y tenía esa vida tan sumamente normal, pues es una cosa a la que yo no le encuentro explicación alguna. Juanje, hay en ese desván que tanto te llama la atención, aparte de esa sensación subjetiva que es muy valiosa, algún elemento objetivo desde el punto de vista de alguna mancha extraña de humedad, alguna variación de temperatura con el resto de la casa, o en ese sentido es completamente nada, Santi, yo no he sentido ahí, o sea, no hay una mancha de humedad ni un sitio que te pueda decir justo en este punto veo algo extraño o algo en el suelo o algo en el techo, nada. Es el desván en sí entero, vuelvo a repetir, que está completamente reformado y no tiene un aspecto tampoco especialmente lúgubre ni nada parecido, pero en el que uno tiene esa sensación, bueno, pues de desazón, en la que se siente como incómodo, o como el susto que me he llevado ahora sin querer darme los Zeus al ir subiendo arriba a la oscuridad y sentir unos pasos que no era arriba, que eran detrás mío. Juanje, te preguntan si ha muerto alguien en esa casa. ¿Se ha pasado algo en esa casa? No, si ha muerto alguien, preguntan. Aquí sí, falleció la abuela de Mónica, falleció en esta casa. Pero en cambio la figura, la sombra que ven en algunos de los casos es una figura masculina. La figura, no sé, que te responda Mónica si eran masculinas o femeninas, no lo sé. Mónica, la muerte, digamos, porque claro, todo el mundo ya, para finalizar esta aproximación a lo que está pasando en vuestra casa, y espero que las investigaciones nos arrojen algo, en imagen, en sonido, en lo que estéis haciendo, pero ¿ocurrió algo triste dentro de esa casa? ¿Una muerte fue natural? ¿O puede haber algo en la historia de esa casa que, no sé, que sea extraño, especialmente extraño para vosotros? Bueno, pues yo sé que mi abuela falleció en esa misma casa y bueno, ella estaba enferma y bueno, yo sé que falleció ahí, pero bueno, la sombra, por ejemplo, que ve mi hermana, que nosotros, por ejemplo, no podemos ver, pues no tiene nada que ver con ella, porque se ve como una silueta de una persona. Ya no podría decir yo si es un hombre o una mujer, pero no tiene cara, es como si no tuviera rostro. Se ve una silueta de una persona
pero sin más. Y cuando le intenta mirar a la cara a ver si consigue ver algo, no tiene rostro, es como negro, un fondo oscuro. ¿Por qué la gente, o habéis encontrado personas que cuando la casa estaba abandonada y hacían ese espiritismo, esas cosas, algún vecino os ha contado si ocurrieron otros hechos antes, cuando no había nadie en esa casa? No, cuando no había nadie no, pero un día pasó una cosa bastante extraña, pues que vino una amiga que tenemos en común, una amiga de mi madre, y bueno, cuando vino a casa y fue al baño, pues por la misma ventana vio un hombre con barba, es decir, el mismo hombre que vio mi hermana pocos días antes. ¿Y hay alguna historia de algún hombre con barba en la vecindad importante, alguien que muriese, no digo en la casa, sino en el entorno? ¿Sabéis algo? ¿Quién habéis imaginado? ¿Quién podría ser? Según lo que nos han dicho unos vecinos, la gente del pueblo, pues dicen que en el mismo campo donde está situada la casa había un pastor que se sentaba pues todo el día ahí con sus ovejas, y bueno, se pasaba todo el día ahí y sentado en una piedra a la época, y bueno, dicen que es lo más parecido a un hombre barbudo que haya podido estar ahí. De verdad que sin palabras, ¿no? O sea, toda una serie de historias que tenemos que ir investigando. Es importante que haya esa calma, aunque es difícil, ¿no? Porque vosotros no es una segunda residencia, no es un lugar donde podéis optar ir o no ir, es vuestra casa a diario. Exacto, bueno, de momento es el único domicilio que tenemos, donde tenemos que vivir día a día. Bueno, vamos a ver si todas las pruebas que podemos hacer nos dicen algo, porque ninguna fotografía, ninguna filmación, algo hecho en esa casa, aunque sea por accidente, ¿no ha salido nada extraño en ninguna foto captada ahí dentro? No, nunca. Nunca. Bueno, pues yo creo que de momento es un caso de los más inquietantes que nos hemos encontrado, que desde luego estamos seguros que no hay ningún peligro, es lo único que podemos decir, para las personas que ahí están, para Zeus, para Mónica, para sus buenos amigos, para su familia, seguro. Es algo que ocurre por algún sentido que se nos escapa, tendrá que ver con los rituales que han hecho ahí, por qué en ese lugar. Vamos a intentar descubrir algo más, vamos a intentar investigar y arrojar algo de luz, pero ante todo calma, y sobre todo, de parte de todo el equipo de Milenio 3, no podía haber empezado mejor la temporada con gente tan seria, tan amable, tan dispuesta como vosotros, Mónica, Zeus. Os mandamos un abrazo grandísimo y esperamos a ver si tenemos pruebas dentro de poco. Un abrazo muy fuerte a los dos, gracias. Muchas gracias y enhorabuena. Hasta aquí ha llegado más o menos, bueno, más o menos no, hasta aquí ha llegado exactamente este vídeo, esta recopilación de los mejores momentos de Milenio 3, y bueno, espero que estén atentos al siguiente vídeo, que viene cargado de historias completamente imposibles y que escucharemos, pues si no es mañana, como mucho pasado mañana. Así que nada, les invito a que me dejen un like, que es gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.